Buen día, ¿cómo les va? Hola, profe. Buen día. Buen día, Bueno, profe. bien. Vamos a seguir entonces con nuestro discurso de la derivada, ¿no? Nosotros habíamos buscado y hemos dicho que f', la derivada de una función en un punto x0, iba a ser el límite cuando delta x tendría a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0 sobre delta x. ¿Sí? Y bueno, si este límite existía, entonces se iba a decir, si un límite existe, da como resultado un número real, ¿no? Entonces, que ese número real iba a ser la derivada de la función f en el punto x0. Entonces vamos a suponer que esta es mi curva, esto es x0, x0 más delta x, f en x0, f en x0 más delta x, y acá lo que íbamos a decir, bueno, calculamos el límite del cociente incremental, donde esto es delta x, y donde esto es delta y, armamos este cociente, que es lo que está acá, y vemos qué pasa con ese cociente de incrementos cuando el incremento del x tiende a 0. Y resultaba que si este límite existía, la función iba a ser derivable en ese punto, y no solo eso, sino que ese valor me iba a representar la pendiente de la tangente de ese punto. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos ahora que nosotros queremos encontrar la derivada no en un punto, sino en todos los puntos del dominio de una función. Profe, perdón, ¿puede correr la cámara un poco para la izquierda? Ahí está. Supongamos que queremos encontrar la derivada, pero no para un punto, sino para todos los puntos de una función. ¿Cómo les parece que podemos llegar a hacer? F' en x0 para todo x0 perteneciente al dominio de f. Señores, lo que vamos a hacer es armar una nueva función, donde usamos un x0 genérico y lo transformamos en x. Entonces, la derivada de una función en un punto cualquiera, ¿qué va a ser? Va a ser el límite, cuando delta x tiende a 0, de f en x más delta x, menos f en x, dividido delta x. Y tenemos una función nueva. ¿Por qué? Porque este límite me va a quedar en función de x, el resultado. ¿Lo ven o no lo ven? Delta x tiende a 0, pero me va a quedar en función de x el resultado. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta función? O sea, ¿cuál va a ser el dominio de f' de x? No sería el mismo que el mismo de f. tienen que ser todos los puntos derivables. Y todos los puntos donde la función es derivable. ¿Y cuándo una función era derivable? Si existía el límite de delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x. Existía esto. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función f'? Las x tales que Existe el límite. exista este límite. Dominio, las x que pertenezcan al dominio de f, si quieren, tal que exista f' de x. O sea, que exista el límite, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar la función f de x, x cuadrado, más 3x. Entonces, f' de x, ¿qué va a ser? Vamos a empezar. ¿Cuál es el dominio de f? Los reales. Son los reales. Bueno, f' de x, ¿qué va a ser? El límite. Cuando delta x tiende a 0 de f en x más delta x, que sería, vamos a escribirlo, menos f en x sobre delta x. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado más 3 x más delta x menos f en x, que vale x cuadrado más 3x, dividido delta x. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser? ¿Vamos a hacer el binomio? ¿Quieren? Me queda x cuadrado más 6x cuadrado, no, perdón, 6x delta x, no, ¿dónde saqué eso? No, más ¿Dónde sale ese? delta x más delta x cuadrado más 3x más 3 delta x menos x cuadrado menos 3x. Todo sobre delta x. ¿Qué se me cancela? El x cuadrado y el 3x. Este con este, menos 3x con más 3x. Y puedo sacar factor común delta x, ¿no? Sí. Sí, y simplificó abajo. ¿Y qué me queda? Me queda 2x más delta x Es. más 3. Bien, y cuando delta x tiende a 0, ¿este límite qué me da? 2x más 3. 2x más 3. Señores, lo que hicimos fue encontrar una función, que es la función 2x más 3, que es la función derivada de la función x cuadrado más 3x. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Y Todos los van a reales. ser todos los puntos real, donde existía este límite, pero este límite existe siempre, porque cualquier valor que tome x va a ser un número. Por lo tanto, el dominio de f' también son reales. Hermoso. Profe, y graficáramos los dos al mismo tiempo, No, todavía no. Esperen, podríamos. todavía no lo vamos a hacer. Ahora se lo voy a mostrar eso. A ver, vamos a graficar la función x cuadrado más 3x. ¿Cuáles son las raíces? Están en 0 y en menos 3. ¿Sí? Se abre para arriba, el vértice está
en menos 3 medios. ¿Y cuánto vale x menos 3 medios? Vale 9 cuartos menos 9 medios, que es menos 9 cuartos. O sea que, más o menos por acá. O sea, mi función es así. ¿Sí? Bien. Abajo vamos a graficar, esto sería f. Abajo vamos a graficar f', que es una recta. 2x más 3. O sea que acá, ¿cuánto vale? Acá vale 3 y el pendiente 2. Listo. Esto es f'. Señores, escucho conclusiones. ¿Qué representaba la función derivada en un punto? La tangente de la pendiente. curva. La razón instantánea de cambio. La pendiente de la de recta la tangente. recta. A ver, vamos a ver, supongamos. ¿Cuánto es la pendiente de una recta tangente aquí? Cero. ¿Cuánto es la pendiente de la recta tangente? Cero. ¿Cuánto es la derivada en ese punto? 0. ¿Lo ven? Fíjense, la razón de cambio aumenta, digo, de acá para allá, ¿es positiva la razón de cambio? Digo, si delta x es positivo, delta y es positivo, de acá para allá. Si me tomo un incremento, por ejemplo este, el incremento en y, la función aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, ¿cómo es el incremento? ¿Cómo es la función? La función es creciente, ¿se acuerdan? Si un delta x era positivo, delta y era positivo. Entonces, el cociente de esto sobre esto, positivo sobre positivo, ¿qué me da siempre? Hablen. Positivo. Positivo. Y cuando estoy acá, por ejemplo, en este punto, me corre un delta x positivo. ¿Qué pasa con el delta y? ¿Cómo es? También es positivo. También positivo. Incluso más grande que el de acá. Fíjense que la derivada en toda esta zona es positiva. Y no solo que es positiva, sino que a medida que me corro para allá, ¿qué pasa con el valor de la derivada en el punto? ¿Vale cuánto? ¿Cada vez más o cada vez menos? ¿Y te corres para dónde? Aumenta cada vez más. Para acá. Aumenta. Aumenta. ¿Por Aumenta qué? Porque siempre. cada vez la razón instantánea de cambio es mayor. ¿Sí? Vamos a ver en este lado. Si yo tengo un delta x positivo, ¿qué pasa con mi delta y? Disminuye. Estoy acá. ¿Cómo? Estoy acá, por ejemplo. Me corre un delta x. ¿Dónde voy a estar? Acá. ¿Cómo es el incremento? Va a ¿Delta y disminuir. positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el cociente incremental en toda esta zona? Negativo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la función derivada en esta zona? Negativo. Negativo. Ahora, vamos a calcular... No, todavía no. ¿Entienden qué relación existe entre una...
Si aquí me corro para la derecha, o sea, tomo un delta x positivo, ¿qué pasa con el delta y? La función estaba acá y pasa a estar acá. Por lo tanto, el delta y es negativo. La función pierde valor. Perdí plata. ¿Se entiende? Entonces, Claro, pues achica la función. exactamente. Acá es al revés. Acá un delta x positivo me hace un delta y positivo. La función crece. Acá un delta x positivo me hace un delta y negativo. Pasa el tiempo y pierdo plata. Pasa el tiempo y gano plata. Acuérdense del Bitcoin. ¿Entienden? Por lo tanto, en toda esta zona, la función derivada va a ser una función negativa. Y puede que no sea negativa ni positiva. Y sí, cero. ¿Dónde? Acá. O sea, quedaría una constante. La derivada. Y exactamente, es como que hay un segundo en este día donde vos ni ganás ni perdés. Dura un instante. Profe, Que es cuando se da el famoso cambio de tendencia. ¿Sí? Bien. profe, ¿qué pasa si nuestra f de x ya es una función lineal? Lo mismo. A ver, vamos a suponer que esta es nuestra f de x. ¿Cómo cambia esta función? Constantemente. ¿Cambia siempre la misma razón? Yo voy acumulando plata, pasa un tiempo y gano siempre la misma cantidad de plata. O sea, 1.000 pesos por día. Sí, Acá fíjense que pierdo, después gano, pero cada vez gano más. En cambio acá gano siempre lo mismo, por lo tanto, ¿cuál va a ser la derivada de esta función? Si siempre la razón instantánea de cambio es la misma, ¿qué me tendrá que dar la derivada de esa función? y esa misma función puede ser. No, Un valor constante. un valor constante. Mm. Otra cosa, la pendiente de una recta... lo pueden ver acá, miren. ¿Cómo es la pendiente de una recta tangente acá? Positiva. ¿Cómo es la pendiente de una recta tangente acá? Negativa. Pero, profe, hay algo que yo no estoy entendiendo. Usted en f de x dice que en un intervalo de tiempo gana menos plata y después empieza a ganar cada vez más plata. Sí. Y en la función de abajo dice que estamos, o sea, es siempre lo mismo, el incremento es siempre el mismo. Sí. Porque acá venías perdiendo mucho, dejaste de perder, mejor dicho, venías perdiendo, pero cada vez perdés menos y en algún momento empezás a ganar. Pues lo vemos. Yo creo que, profe, también refiriéndome a la pregunta de Iván, ¿cómo indicás que esta función varía? Creo que eso es lo que te quiso preguntar, Iván, Y sí, precisamente. mira, esto es X y esto varía. Pero como abajo definiste justo una función quieta, al parecer fija, ahora Es una- estás indicando una que A ver, varía. es una función lineal, es una recta. Y es lo que nos Por dio. eso. ¿Mm? Lo Claro, importante es profe, que el cociente Claro, pero incremental es distinto. eso en mismo. y en la función f' de x, nosotros vamos a tener siempre el mismo incremento para el mismo. no, Porque lo ves no, representado como un valor. no, ¿por qué no? Pues lo ves No, representado porque como ¿cuánto un vale valor. f' en este punto? 0. ¿Cuánto vale f' en este punto? 1. ¿Cuánto vale f' en este punto? 3. No estoy analizando cómo varía f', estoy analizando f'. F' en 0, ¿cuánto vale? Rápido. 3, ¿Está ahí f'? 3, 3. ¿Cuánto vale f' en 1? 5, 5. ¿Cuánto vale f' en menos 1? 1. 1. 1. Listo. ¿Dónde está? A ver, en cada punto, la razón instantánea de cambio, ¿qué es yo? En este punto vale 3, la razón instantánea de cambio. En este punto vale 5. Y en este punto vale 0. Y en este punto vale 1.
¿Sí? Bueno, ahora vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a considerar la raíz de x como función. Vamos a buscar la función derivada. ¿Cuál es el dominio de esta f? Los reales El positivos. positivo y el cero. Bien. Vamos a hacer f' de x. ¿Qué va a ser? Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de quién. Perdón, ¿no falta el 0 también ahí en los reales? Sí, El dominio. gracias, Carleto. ¿Qué va a ser? Límite cuando delta x tiende a 0 de quién. Raíz de x menos raíz de x más delta x. No, no. Raíz de x más delta x menos raíz de x sobre delta x. O sea, f en x más delta x menos f en x. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos este límite? Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, ¿quieren? Vale. ¿A qué tiende el numerador? Chicos, no copien, estén acá, presten atención acá. Están copiando, le sacan una foto a la pizarra y ya está. Yo quiero que entiendan esto. ¿Sí? Parecen escribas. ¿Saben lo que es un escriba? Profe, Bien. cuando terminás así de dar la explicación, ¿vos no me dejás un segundito y le llevo a sacar captura? Porque recién no Sí, llegué pero, al... por supuesto, pero yo quiero que estén acá, no que estén escribiendo. Miren la película El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Hermosísima película. Ahí van a ver lo que era un escriba. Parecen escribas. Cuando él entra a la zona de los escribas, están todos así. Bueno. También, sí, exactamente. Bueno. ¿Esto numerador tiende a 0? Sí, ¿Denominador tiende a 0? sí. Sí. Tengo una indeterminación. Tenemos que tratar de romperla, ¿no? ¿Cómo hacemos? Multiplicar por el conjugado, como habías dicho. Bueno, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Profe, pero ¿por qué raíz de x tiende a 0 ahí también? Si el límite dice que solamente delta x tiende a 0. No, delta x tiende a 0, pero raíz de x menos raíz de x tiende a 0. Ah, es verdad. Perdón. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos queda? Morra. Se va a quedar en el numerador x más delta x menos x, ¿Mm? y en el Y el denominador te denominador, va delta x por la raíz de x más delta x más raíz de x. bien. Esto se nos va. Vamos. Y una vez que se nos fue esto, se nos va esto. Entonces nos queda límite cuando delta x tiende a 0, de 1. Es más abajo, profe. Es más, perdón. Sobre raíz de x más delta x más raíz de x. Florentino, ¿qué pasa con este límite cuando delta x tiende a 0? Tiende a 2 raíz de x. Es, Esto eso tiende sería a 1 1 sobre 2x. 2 raíz de sobre x, perdón. x. Ah. Y digo, ¿este límite existe siempre? ¿Siempre toma un valor real este límite para todos los valores de x? No, si vale 0x no, porque te da infinito. Claro. Entonces el dominio de f', ¿qué van a hacer? De los reales positivos, tengo que sacar el valor para el cual este límite no existe. ¿Y ese valor cuál es? El 0. Por lo tanto, aquí no pongo el 0. ¿Se entiende? Sí.
entonces ya encontramos las funciones derivadas de otras funciones. El jueves vamos a hacer eso. Vamos a tomar todas las funciones elementales que tenemos. Ejemplo, si ahora ya sabemos, ¿qué sabemos? Que la función raíz de x tiene como función derivada 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Bueno, entonces, definición. Una función se dice derivable en un intervalo abierto a b. ¿Qué tiene que pasar para que una función sea derivable en un intervalo abierto a b? Que existe el límite de x perteneciente a AB. Si existe, o si es derivable, para todo x, 0 perteneciente a b. O sea, si es derivable en todos los puntos del abierto. Esta función tiene dominio real es positivo y de 0. ¿Esta función es derivable en todo su dominio? No, No. en 0 ¿En qué no. punto no es derivable? ¿En qué punto no es derivable? En 0. En 0. En el 0. Entonces, esta función no es derivable en uno de los puntos de su dominio. En el 0. Bueno, ahora vamos a analizar el valor absoluto. Otro ejemplo. ¿Dónde será derivable? ¿Cuál es el dominio del valor absoluto? Reales. Reales. ¿Será derivable en todo su dominio? Y no sabemos. Bueno, nosotros ya sabemos qué pasaba en un punto. Lo hicimos la clase pasada. Claro, no es derivable en 0. Sabemos que no existe f' en 0, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el valor f de x igual al valor absoluto no es derivable en 0. ¿Y en el resto? ¿Puedo repetir eso, profe, que no entendí? Nosotros ya sabemos que la función no era derivable en 0, lo vimos ayer. Entonces, ya sabemos que en este punto no es derivable. Bueno, vamos a ver si es derivable en los otros puntos del dominio. Entonces vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x más delta x menos f en x dividido delta x. Y vamos a trabajar ahora para los x distintos de 0. Porque para x igual a 0 ya sabemos, lo trabajamos ayer, ¿no? Voy a escribir, esto lo probamos ayer. Bueno. Límite cuando delta x tiende a 0 ¿de quién? El valor absoluto de x más delta x menos valor absoluto de x sobre delta x. ¿Cómo hacemos para resolver este límite si tenemos un valor absoluto? ¿Qué se hacía? Analizarlo por derecha y por izquierda. ¿En qué punto?
No, yo en realidad tengo que ver qué valores voy a tener adentro del valor absoluto. Si X es positivo, el valor absoluto, acuérdense, ¿no? El valor absoluto de una manzana era menos la manzana, si la manzana es menor o igual a 0, la manzana, si la manzana es mayor o igual a 0. Los reales vas a tener dentro del valor, ¿o no? Sí, pero yo tengo que ver si pongo la barra o no. ¿Al vaso qué hago? Y tenés que evaluar por derecha y por izquierda, ¿puede ser? No, porque no es delta X lo que puede variar. Yo tengo que pensar. Te fijas si los valores adentro de Puede ser que lo tengas que tener adentro del valor en vez de absoluto son infinito. positivos o negativos. A ver, si X es mayor o igual a 0, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener el límite cuando delta X tiende a 0 de todo esto va a ser positivo. Menos X sobre delta X. ¿Y este límite qué me da? 1. Si en cambio X es menor o igual a 0, ¿qué voy a tener? Menos X menos delta X. Menos X más delta X menos X sobre delta X. Y este va a dar menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a ver. Vamos a graficar acá la función valor absoluto, arriba. ¿Se acuerdan? Valor absoluto de X. Espera un poquito. Espera un poquito, Iván. ¿Sí? Ahí tengo el valor absoluto de X. Bueno, vamos a graficar la derivada. Si X es mayor a 0, no, perdón, acá es mayor, no mayor igual. Y abajo también es menor. Si era 0, ya lo sacamos. ¿Sí? Entonces, si X era 0, ¿cuánto vale la derivada de f en 0? 0. 0, no ¿Dónde existe. dice? No existe. No No existe. existe. Es derivable. No existe f' en 0. O sea que si esto es f y esto es f', listo, en 0 vamos a tener un agujerito, no existe. Claro. No la puedo evaluar, no está definida. Si X es mayor a 0, ¿cuánto vale f'? Va a ser positiva. Va a tener una pendiente positiva. ¿Cuánto va a valer? Vale constante 1. 1. Vale siempre 1. Es una función constante. Claro, una constante. ¿Y si X es negativo? Va a valer menos 1. Va a valer Constante. menos. Es lógico, sí, es lógico. ¿Por qué? Porque si yo hago una recta tangente en esta zona, ¿cuánto vale siempre su pendiente? 1. 1. Y si hago en esta zona, ¿cuánto vale siempre su pendiente? Menos 1. Menos 1. Y si quiero buscar una recta tangente en el punto 0, No existe. No puede ser. ¿por qué no existe? Porque no. Y señores, acuérdense que la tangente acompañaba. Yo tengo una cosa así. ¿Cómo es la tangente? ¿Así? 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 Puede ser cualquiera, o no ninguna. No puedo acompañar, porque tiene lo que se va a llamar un punto anguloso. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo importante? Que f', el dominio de f', ¿cuál es? Los reales. Son reales. de 0. Menos el 0. Entonces, esta función es derivable en todo su dominio. No, No. pero no. No. No, es derivable en todos los puntos de su dominio, menos en el 0. ¿Y cuál es la función derivada? Esta. ¿Dudas? Cambio un montón.
¿Y para qué sirve derivar una función, profe? ¿Qué información nos puede dar? O sea, ¿por qué haríamos algo como esto en una función? Y por ejemplo, mira, si querés ver a qué velocidad ganás plata invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Van a vivir derivando en su vida. Ya te enseña a ver cuál es la razón de cambio de la función. Y eso es importantísimo. ¿Y se puede derivar una función como la que usted fue ayer, que era muy irregular con el Bitcoin? Porque esa función no cumple el ley. ¿Se puede? ¿Sí? Y si no se puede aproximar, que es lo que van a hacer más adelante. Ahora vamos a... Bien. Yo les hago una pregunta. La derivada en un punto es el límite del cociente incremental. ¿Se acuerdan? Delta I sobre delta X. Delta X va a tender a 0. Por lo tanto, para que ese límite exista, ¿qué tiene que pasar con delta I? ¿A dónde tiene que tender también? A 0. A 0. Y alguien lo dijo ayer. Entonces, vamos a tratar de ver si hay alguna relación entre el hecho de que una función sea continua o derivable. Y derivable. ¿Habrá alguna relación? Y que si es continua es derivable en todo su dominio, ¿no? No, estoy pensando en un punto solamente. Yo estoy ahora en un punto. Volvemos al punto. Sí, la función de valor absoluto era continua siempre y no era derivable. En cero. Mira, por ejemplo, en el 0, la función valor absoluto es continua, pero no es derivable. O sea, existe f en 0, f en 0 es continua, sin embargo f' en 0 no existe. A ver, ¿alguna relación se les ocurre? ¿Hay algo es condición para que pase otra cosa? Acuérdense de la lógica, chicos. Y Si que la es función derivable implica que es continuo. Bien, Beltrán, a ver. ¿Por qué decís eso? Vos decís, ¿qué dice Beltrán? Vos decís que si tenés una función derivable, ¿dónde? En un punto implica que es X, continuo. ¿qué implica? Que sea continuo en ese punto x0. O sea, bien, f continua en x0. ¿Están todos de acuerdo con esto? yo iba a O decir, sea, profe, que es condición necesaria, pero no suficiente. y bueno, pero ¿y eso no es lo mismo esto? ¿Qué estamos diciendo acá? Que ser derivable es condición suficiente para ser continua, y ser continua es condición ¿cómo? Suficiente para ser derivable. No, Necesario. Necesario. necesaria. Lógica, chicos, repasen la clase de lógica. ¿Se acuerdan? Si es rosarino, implica que es santafesino. Por lo tanto, ser santafesino es condición necesaria para ser rosarino. Si no soy santafesino, nunca voy a poder ser rosarino. Por lo tanto, ¿qué podemos ver acá? Que si una función no es continua en un punto, ya vamos a saber qué cosa. Que no va a ser derivable. Que no va a ser derivable en ese punto. Y si una función es derivable en un punto, ya sabemos que va a ser ¿cómo? Continua en ese punto. Continua. Entonces, ¿cuál sería el contrarrecíproco de este teorema? No continua No continua no es derivable. Claro. Exactamente, el contrarrecíproco es, lo voy a escribir en rojo, f no continua en x0 implica f no derivable en x0.
¿Para qué nos va a servir esto? Muchas veces nos va a servir así y muchas veces nos va a servir así. Las dos cosas son equivalentes. ¿Por qué? Porque estas eran las famosas proposiciones condicionales, ¿se acuerdan? Y entre la directa y la contrarrecíproca hay una equivalencia. Las dos dicen lo mismo. Bueno, como todo teorema, ¿qué hacemos? Demostramos. Señores, si hay una demostración linda, sencilla y hermosa en cálculo 1 es esta. ¿Sí? ¿De dónde partimos? ¿De qué f? ¿Pueden prestar atención? No hagan de escribas, chicos. Vamos, miren todos acá. Después copian. F es derivable en x0. Por lo tanto, ¿qué pasa? Existe Es continua en límite. X0. Existe, o sea, por lo tanto, el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0 sobre delta x existe. Y si existe, me da un valor. O sea, me da un valor L, un número real, ¿no? Esto sería L. ¿Por qué? Porque justamente existe el límite. Ah, ¿Sí? Bueno. Si el límite de algo es igual a un número, ¿cómo puedo escribir ese algo? Pero, profe, ahí ¿Qué? puede dar otro valor que no sea f en x0. ¿Pero dónde digo que está f en x0, Lanero? Lee bien lo que dice. Dice f' en x0. Es un número. Ah, ¿Está bien? está bien. Sí. Por definición de derivable, si es derivable en un punto, existe este límite. Bueno, ahora, busquen los teoremas, porque si el límite de algo era igual a un número, ¿cómo podía escribir ese algo yo? A ver cómo andan para el jueves. Como el límite menos ese número igual a 0. Bien, o, ¿qué otro teorema vimos también? Muy parecido. Me quiero sacar el límite de encima. Ah, puede ser que sea f' evaluada en f de x0. No. F de El x0. límite Ah, de f en x0 más h cuando h tiende a 0. No. Repito, me quiero sacar el límite de encima. Quiero hacer un paso y no ver más el límite. La palabra límite. F' de x más alfa x es el teorema, pero sería un infinitésimo. Bueno, entonces, ¿qué decimos, señores? Esta es como mi función. Esto es una función. Entonces, si el límite de esto es L, ¿esto a qué es igual? A L, más qué cosa. Una O chica. No, más un infinitésimo. Ah, no. Más un infinitésimo. ¿Recuerdan? ¿De quién? ¿Qué función de quién el infinitésimo? De la variable. ¿Qué variable? La que tiene límite. O sea, delta x. Y decimos que y sabemos que este alfa es un infinitésimo. ¿Estamos? Bueno, este delta x lo podemos pasar multiplicando. Me va a quedar que f en x0 más delta x menos f en x0 va a ser igual a f' en x0 por delta x más alfa en delta x por delta x. ¿Todos lo ven a eso?
Señores, esto que está acá, ¿qué es? Delta I. Delta I. Claro, delta I. Por lo tanto, llegamos a que el delta I va a ser igual a f' en x0 por delta x más un infinitésimo por delta x. ¿Sí? Vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de delta I. Va a tener que ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto. ¿Lo ven o no lo ven? Bueno, y hago una pregunta. ¿Este límite existe o no existe? ¿Y qué me va a dar el límite de la derecha? No te va a dar 0. A ver, y vamos, tengo el límite de una suma. El límite de una suma es siempre la suma de los límites, siempre que pase ¿qué cosa? Que la suma de los límites exista. Claro. Señores, este es un número real. Por algo que tiende a 0. ¿A qué tiende todo esto? A 0. Y esto es algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0. ¿A qué tiende? También tiene a 0. ¿Cuál de los dos tiende más rápido a 0? Tienden por igual. No me importa. Es cierto que no me importa, pero digo, ya que van a rendir el jueves, ¿quién tiende más rápido a 0? ¿Este o este? Primero o segundo término. El segundo. El segundo. Porque ¿Está hace bien? 0 por 0. Claro, este es un 0, un infinitésimo de orden 2. O sea, Claro. este infinitésimo es de orden superior a este. ¿Sí? En principio. ¿Cuánto me da este límite, finalmente? 0. Ah, ¿y entonces a qué llegamos? Que el límite, cuando delta x tiende a 0 de delta i, es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo es f? Es ¿Sí? continuo. Claro, esa era la definición potente Elegante. de continuidad. F es continua en x. Chicos, estudien la teoría, les voy a tomar cosas de teoría el jueves, porque no puede ser, no saben nada. Gracias, Malvaso. O no quieren hablar o no saben. Exactamente, llegamos a esto. Y esto era la definición de continuidad. ¿Saben por qué esta definición es elegante? Porque fíjense que es fácil que probamos esto. ¿Qué usamos? Lo único que usamos fue este teorema de los infinitésimos, para sacarnos el límite de encima. De ahora en más, toda función que sea derivable en un punto va a ser continua en ese punto. Y por último, formas, o si quieren causas, de no derivabilidad. En un punto. A ver, ya tenemos un caso donde demostramos. Sabemos que si la función no es continua en un punto, ¿qué va a pasar en ese punto? ¿Va a ser derivable o no?
No, No, es lo que acabamos de mostrar. Pero también vimos la función valor absoluto, que en el origen es continua, sin embargo no es derivable. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las patologías que pueden tener las funciones. Entonces, una primera cosa que puede pasar es que mi función en x0 no es continua. ¿Esta función va a ser derivable en x0? No, ¿Sí o porque no existe el límite en ese punto. Lo acabamos por el teorema que demostramos. Entonces, acá tenemos una x0, punto de discontinuidad, o de no continuidad. Por lo tanto, f no derivable en x. Un punto de no continuidad. ¿Qué pasa con el valor absoluto? A ver, ¿qué ven en la gráfica del valor absoluto? Del valor absoluto. Hay un punto anguloso. Exactamente. ¿Y qué significa que hay un punto anguloso? Hay algo que pincha. Bueno, entonces esto, por ejemplo, el valor absoluto, o si uno tuviera una cosa así, ¿no? Tenemos lo que se dice, o sea, acá no existe f' en x0, ¿no? Acá tampoco existe f' en x0. Y hay un punto anguloso. ¿Se acuerdan qué pasó cuando quisimos calcular f' en x0 en el caso del valor absoluto? ¿Qué nos pasó? Quedaba distinto por izquierda y por derecha el límite. Exactamente. Entonces lo que pasa en estos puntos es que el límite, cuando delta x tiende a 0 por derecha de delta y sobre delta x, y el límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda de delta y sobre delta x, ¿qué pasa? Existen individualmente, pero ¿cómo son? Distintos. Por lo tanto, no va a existir el... Por lo tanto, el límite no existe. Ya. Entonces voy a poner que este existe y este también existe, pero son distintos. ¿Y no puede pasar alguna otra cosa? Puede ser que el límite, en este caso los laterales eran distintos. Puede ser que en algún punto, puede ser que el límite del cociente incremental no exista, pero esa no existencia, digamos, no tan fea, supongamos que me da infinito. ¿Y qué pasaría en la gráfica de una función? Si el límite del cociente incremental me diera infinito en un punto. Tiene una asíntota. A ver, es como que su recta tangente se hace como Vertical. vertical. Algo así. A x cubo le pasa eso. Entonces, en este punto, es como que uno tendría una recta tangente vertical. ¿Y qué va a pasar cuando quiera uno calcular el límite del cociente incremental en esta? Acá tampoco va a existir f'. ¿Sí? Acá podemos ponerle como
de ayudita, una especie de tangente vertical. Y lo que va a pasar es que el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x, ¿a qué va a ser igual? A más o menos infinito. Exactamente. O más infinito o menos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Para qué sirve la derivada, Lanero? Para esto sirve, porque yo puedo, si sé que una función no tiene derivada en un punto, ya sé que estoy en presencia de un punto anguloso. Si sé que el límite del cociente incremental me da más o menos infinito, ya sé que estoy en una pendiente vertical. Pero no entiendo por qué quedaría vertical. Y porque este límite te daría infinito. Y cuando una recta tiene pendiente, vas aumentando la pendiente, se te va poniendo así. Bueno, pero ¿qué habría de malo con que esa No pendiente sea... tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero estamos diciendo que no es derivable, ¿Y qué tiene? y eso es malo. ¿Por qué? Bueno, o sea, no que es malo, pero ¿cuál sería la razón por la que no sería derivable en caso de que haya una pendiente vertical? Es que no importa. Para definir derivable tiene que existir este límite. Si este límite no existe, la función en este punto no es derivable. Si eso es bueno o malo, otra discusión. Bueno, capaz me expresé mal, o sea, lo que yo quería saber es por qué teniendo una recta vertical no es derivable. Porque definimos que la función es derivable cuando existe el límite del cociente incremental. Y si el límite del cociente incremental da más infinito o menos infinito, no existe. Por lo tanto, la función no es derivable. Ah, está bien, ya entendí. Nosotros no estamos haciendo ningún juicio de valor. Nosotros no nosotros, los libros, la matemática hizo eso. Nosotros, bueno, en la Facultad de Ingeniería cambiamos lo que queramos, pero digo, la derivada se define así. El límite del cociente incremental. La función es derivable en un punto cuando existe ese límite. Ya está. Profe, y ese punto donde es vertical, es únicamente en un solo punto, ¿no? Porque si fuera en un par más de No, puede puntos, ser en más, depende. Acá logra que ¿dejaría de tiene ser función o no? dejaría de ser función, exactamente. Si es en más de un punto, dejaría de ser función. Profe, más adelante vamos a ver la derivada de la función exponencial. Exactamente. El jueves. ¿Falta mucho para la clase de gala, profe? Y estaba viendo eso. Esperen que quiero ver el cronograma para ver cómo andamos de tiempo. Porque no los quiero saturar. A ver, ¿cómo estamos? Planificación. Comisión 110. A ver. Ya les digo cuándo es la clase de gala. Ah, bien. Estamos bien. Andamos bien, che. Porque hacemos tarea. Reglas. ...5 de julio. Es el 5 o el 6 de julio es la clase de gala. ¿Eh? Bueno. ¿Es necesario que sigamos teniendo clase los martes? ¿Perdón? ¿Es necesario que sigamos teniendo clase los martes? Y sí, me parece que es mejor. ¿Saben por qué también? Porque así las clases son más cortas. Rinden más, ¿entienden? Porque si no, yo los lunes les tengo que dar 3 horas y los liquido.
Entonces yo prefiero cortar un poquito. Ayer podríamos haber seguido hasta la 1:30, pero es preferible hacer 2 horas y 1. Bueno, el jueves la prueba relámpago probablemente la hagamos más temprano, para dar un poquito de clases después. Probablemente la hagamos 7:30, 7:30 u 8, cosa de poder dar algunos ejercicios y hacer algo de práctica después. Todavía no se la subí, hay que hacerle algunos ajustes. Probablemente entre mañana y pasado le subamos la práctica 3. La práctica de la unidad 3. Y vamos a empezar a trabajar la unidad 3. Y para que sepan, van a tener una prueba relámpago el lunes 14. No, perdón, antes hay una, perdón. U22, no, a ver. No, el 1 de julio. El jueves 1 de julio van a tener una prueba relámpago. O sea, dentro de la semana que viene, no, la otra. ¿Alguna duda? Sí, perdón, yo. ¿Cuándo puedo repetir la fecha que así la anoto? Y más o menos serían, el jueves 1 de julio sería la 4ª prueba relámpago. Genial. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba la función que más rápido tendía a 0? Que no me podía acordar el nombre. Ah, la función de Cauchy. Plato hondo no era. ¿Cómo? Plato, la función plato. Sí. Porque como plato no la encontré. Estuve Y viendo. busca la función de Cauchy. ¿Cuándo la vamos a ver, profe, a esa? Usted dijo que la iba a... Y la vamos a ver, sí. O Cauchy. Cauchy. Y. Ok, Cauchy. La vamos a ver en 3 semanas. gracias. Chicos, estudien mucho y vemos si esta noche, ¿cuándo quieren hacer una consulta esta tarde? Sí, a ver, mañana a la tarde quieren hacer una consulta. Miércoles a las 8, Yo ¿no? mañana a las 18:30 tengo una conferencia y por ahí puede ser a las 5, una cosa así. ¿Parece? Sí, por mí mejor mañana. Bueno, Vemos, yo ahora esperen que me lo anoto. A ver, banquen un poquito que ya la fijo. Ah, como usted diga, yo como... A mí me da lo mismo. Bueno, ¿les parece a las 20? Por mí, sí. Buenísimo. Listo. Por mí sí también. Consulta miércoles a las 20, ¿sí? ¿Y qué más? No, estamos. Y la prueba relámpago probablemente sea un poco más temprano. ¿Sí? Bueno. Ok. No, profe, nos No, vemos. profe, gracias por la clase. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Muy buena clase. Gracias. Hasta luego.